La lección en esta mañana se basa en Mateo 8, versos 5 al 13. Se trata de la fe, algo que todos debemos de conocer, algo que todos debemos de tener. La lección va a estar aquí en el PowerPoint en inglés y yo la voy a dictar en español. El título es No he encontrado una fe tan grande. Vamos leyendo. Síganme en sus Biblias en Mateo 8, versos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y digo al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Cada palabra de la Biblia, cada palabra que está escrita en este libro es importante. Cada palabra en el Antiguo Testamento hebreo y en el Nuevo Testamento griego es una palabra escogida por Dios, tanto en su forma como en su uso, su definición. Cada palabra. Es importante saber eso. Vamos viendo en Efesios 3, al 5. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta palabra, el misterio, el evangelio que tenemos delante de nosotros, cada palabra que vemos aquí que tenemos es palabra, es frase, los versos, todo es autorizado por Dios, todo es escrito por Dios, por medio de los apóstoles, de los profetas, todo aquel ser que es inspirado por Dios. El significado de Dios se puede ver claramente también en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí vemos que claramente se ve que Dios es preciso, es
uniforme en lo que dice, no se contradice en ninguna frase, en ninguna palabra. Hay muchos que están en contra del Evangelio, que dicen que Dios mismo se contradice en muchos lugares en la Biblia. Pero no es así. La Biblia, toda la Escritura es uniforme. Ahora vamos viendo más acerca de este pasaje. ¿Con quién estaba platicando aquí Jesucristo? Era un hombre, por supuesto, un hombre no judío. Vemos que era centurión del ejército romano. Ahora, ¿quién más se acuerda de otro centurión aquí en la Biblia? Aquel centurión que él y toda su familia fueron convertidos, fueron aceptados. Estamos viendo en Hechos 10. Es Hechos 10, versos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Puse este verso porque el centurión era un hombre de guerra. Hacía muchas cosas que tal vez a Dios no le agraden. Entrenaba a soldados para hacer guerra, para matar, para defender, para hacer cosas que a Dios tal vez no le agraden muy bien. Era un hombre no judío. Este era un hombre que no era de la raza judía. Todo esto lo vengo mencionando porque Dios no hace acepción de personas. Cada persona, judío, gentil, tiene la capacidad, tiene la oportunidad de ser salvo. Dios, Jesucristo en este caso, le puso mucha buena atención a este hombre. Y claro, aquí más atrás en los versos anteriores de Hechos 10 está donde está el relato de Cornelio, si lo queremos leer en nuestro propio tiempo. Estaba asombrado Jesucristo. Ahora, para que nuestro Señor Jesucristo esté asombrado por algo, tuvo que haber sido una medida de fe muy especial, muy grande. Vamos viendo unos ejemplos de fe. En Daniel, es el Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Vamos aquí el ejemplo de Daniel y sus compañeros. 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey,
nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, eran los compañeros de Daniel que fueron sacados fueron desterrados de su nación y fueron llevados cautivos a Babilonia. Esta era la época donde fue el cautiverio babilonio. Estos hombres eran cautivos, eran prisioneros, sencillamente. Y para que ellos estén negando hacer lo que el rey les pedía, era traición. Estaban traicionando al rey. ¿Y cuál era la pena para eso? La muerte. Estos hombres pudieron haber muerto, sus vidas terminadas, por decir eso. Pero, como estamos viendo aquí los grandes ejemplos de fe, estos hombres tuvieron tan grande fe que no temían perder su vida por Dios, porque ellos sabían lo correcto, ellos sabían qué era lo bueno. Ellos tenían esa diferencia en mente de qué es lo bueno y lo malo, lo piadoso y lo pecado, el pecado. Así es que es un buen ejemplo. También un ejemplo tal vez más bien conocido en Génesis. Génesis 7, capítulo 7, verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Ahora, ya todos conocemos la historia de Noé, qué es lo que lo más reconocido de él es construir el arca. Unos requisitos muy, muy precisos que le dejó Dios a Noé, y Noé lo hizo todo lo que Dios le pidió, lo hizo. Juntar la madera muy específica de gofer, con ese proceso muy delicado que Dios le mandó, todo lo cumplió. Juntar los animales, hasta lo mero espiritual de predicar, lo cumplió. Noé predicó, les habló del gran diluvio que iba a venir. A toda la gente les habló. Pero desafortunadamente el pecado era muy grande en la tierra y Dios destruyó a toda la tierra, con la excepción de Noé y su esposa, sus hijos y sus esposas de sus hijos. Pero este ejemplo para dar la medida de fe que tenía este hombre. Este hombre sabía que Dios existía, que Dios es todopoderoso, igual que Daniel, igual que todos los demás ejemplos de Job, otro ejemplo muy grande, otro ejemplo importante. Abraham, todos aquellos que vemos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Últimamente estudiamos de Lidia, vendedora de púrpura. Todos aquellos ejemplos de fe, podemos aprender de ellos. Y por eso están escritos aquí en la Biblia. Por eso están escritos, por eso vine mencionando en el principio que cada palabra
de este libro, de esta Biblia, es palabra aprobada por Dios. Siguiendo adelante, regresando al ejemplo del centurión. Jesús no estaba hablando de la fe, del evangelio mismo, de esa fe que ahora conocemos, que tenemos, sino que estaba hablando de la fe, ese carácter que debemos de tener cada uno de nosotros, de creer algo que no se ve. Cuando tenemos fe en algo, tenemos confianza en ello. Podemos creerlo sin ver evidencia de algo, sin ver física evidencia de algo. Es lo que es la fe en Cristo. Cristo, por supuesto, no está aquí con nosotros, no lo tenemos físicamente para platicar con Él y saludarlo, darle la mano, pero sabemos que existe. Eso es fe, eso es tener fe. ¿Qué tipo de fe respeta a Dios? Hay que considerar los atributos de Dios que lo hacen a Él Dios. Teniendo esos atributos en mente, que es todopoderoso, que es omnisciente, que todo sabe, omnipresente, que en todos lugares está. Ahora, teniendo eso en mente, sabiendo eso, pensando eso, hay que hacernos la pregunta: ¿Dios confiaría en Dios? Conociendo cómo es Dios, sus atributos, es poco difícil la pregunta, pero ¿confiaría Dios en Dios? ¿Creería Dios en Dios? Sí, por supuesto, porque Dios conoce todo. Acabamos de darnos la misma respuesta a esa pregunta. La fe que Dios respeta no se define por la capacidad de Dios, por la habilidad de Dios. ¿Qué creemos nosotros de Dios? ¿Qué es lo que nos da a nosotros la fe en Dios? Dios es tan poderoso que pudo vencer a Satanás? Vamos viendo el ejemplo en Hebreos 2. Es Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Dios ha vencido a Satanás. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo venció Dios a Satanás? Primeramente, el sacrificio que hizo Dios de dar a su hijo, su hijo unigénito. Esa sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz, esa sangre física,
esa sangre de un ser divino. Esa es la sangre que eliminó todo. Nuestros pecados, a Satanás, todo eso tenemos que darle gracias a Dios. Porque sin ese sacrificio, tal vez ni estuviéramos aquí presentes hoy en día. Estuviera todo muy diferente. No hubiéramos tenido la oportunidad a ser salvos. Es difícil pensar qué hubiera pasado si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros. Teniendo fe en Dios, no significa que Él nos va a salvar si nos aventamos de un edificio muy alto. No funciona así. La fe no nos va a sostener en el aire. Primeramente, si tenemos fe, no vamos a hacer eso. Es algo muy creer que Dios nos va a salvar de esa manera es algo muy malo de creer. Porque la fe de Dios no funciona así. La fe es desde antemano pensar de esa decisión. Desde antemano pensar, bueno, Dios, he tenido tiempos muy difíciles, he pasado por cosas muy difíciles, voy a subir a este edificio para quitarme la vida. Y si yo tengo fe en Dios y Él me va a salvar. La fe es desde antemano, desde antes de hacer esa decisión, creer. Estoy teniendo un tiempo muy difícil, pero yo creo en Dios. Yo tengo fe que Él me va a sacar de estos tiempos difíciles y tengo que seguir adelante. Tengo que seguir otro día o seguir lo próximo. Si es problemas de dinero que tenemos, debemos de creer en Dios y Él nos va a ayudar. La fe, la oración, todo eso nos saca de los tiempos difíciles, de aquellos tiempos oscuros. Mateo 4, 6 al 7. Vemos el ejemplo de Jesucristo mismo, cuando fue enfrentado con esta tentación de Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás estaba sacando fuera de contexto la Escritura. De eso no se trata de que físicamente lo iba a salvar, sino que de la manera que ya expliqué de tener esa fe en Dios. Esa fe de antemano, antes de saltar. Ahora, siempre va a ganar Dios en los corazones de todo hombre. Siempre prevalecerá en la vida de las personas. Estamos viendo ejemplos sobre esto porque es una malinterpretación que Dios salva a todos sin condición. Se malinterpreta eso, que Dios es un Salvador universal, sin condiciones, que nomás naciendo y creyendo en Él ya es todo lo que necesitamos.
Vamos viendo ejemplos acerca de esto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos está tardando a propósito en su venida. Muchos creen que Dios está tardándose a propósito, que tanto pecado que hay en el mundo, dicen, ¿por qué no acaba ya Dios el mundo? Precisamente por eso, porque hay tanto pecado en el mundo que Dios nos está dando una oportunidad. Dios está siendo paciente con nosotros. Pero su paciencia es gratis. No, dice, ¿qué hay que hacer? Sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que nos arrepentimos. Quiere arrepentimiento de nosotros. Y por eso se está tardando, por eso nos está dando este tiempo en este mundo. Otro ejemplo en Hebreos 6. Tengo del 4 al 6, pero voy a empezar desde el verso 1. 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del signo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificado de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Dice que es imposible de los que fueron iluminados, fueron gustados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Grandes ejemplos aquí en la Biblia que tenemos. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que son desligados de Jesucristo, los que son apartados de Jesucristo, los que dice, en inglés dice, you who attempt to be justified by law. Los que quieren ser justificados por las leyes. Y se desligan de Cristo. Han caído de Él. Dice, de la gracia habéis caído. Todo aquel que se aparta de Jesucristo, de la gracia va a caer y
la gracia siendo el regalo de Dios para nosotros. Si gastamos ese regalo, no lo vamos a tener. Segunda de Timoteo, vemos otro ejemplo de individuos. Segunda de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amado a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Este hombre, Demas, se apartó. Este hombre, Demas, se apartó de Dios, se apartó de lo que Pablo le había enseñado y regresó al mundo. ¿Qué dice que hizo? Me ha desamparado. ¿Y por qué? ¿O cuál fue el motivo? Por este mundo, por el pecado que existe en este mundo. Dice, amado este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Dios no va a prevalecer en todos los corazones de la gente. Si Dios pudiera hacer eso, ya lo hubiera hecho. No hace sentido gastar tanto tiempo en este mundo si Dios tuviera que salvarnos a todos sin condición. Este mundo no tendría sentido, no haría sentido existir en este mundo. Nuestras vidas no harían sentido si Dios nos hubiera salvado a todos. Estamos aquí porque Dios quiere que lo obedezcamos. Quiere la obediencia de nosotros. Estamos aquí para que Él vea que nosotros merecemos ser salvos. Vivimos en una sociedad del yo quiero, donde yo quiero. De la misma manera, no es lo que una persona cree acerca de Dios que es la definición correcta de Dios, sino solo lo que Dios ha revelado y dicho acerca de sí mismo. Podemos pensar y creer lo que nosotros queramos acerca de Dios. Dios nomás existe para mí los domingos. Nomás los domingos soy cristiano. Dios no funciona de esa manera. Dios no nomás nos da la vida y las bendiciones, nuestra salud los domingos. Nos la da todos los días. ¿Cómo vamos a creer nosotros que solamente en días específicos o tal vez ni eso, una vez al año hay gente? Yo soy cristiano y yo me reúno allá en Nochebuena o en los días festivos, días festivos religiosos, Semana Santa. Dios no nomás nos da la vida, los alimentos, las bendiciones, nuestras familias, todo aquello que nos ayuda. No nomás nos lo da una vez al año o una semana al año. Todos los días tenemos eso. Todos los días tenemos la bendición de Dios. Y no nomás todos los días, sino a todo momento lo tenemos. ¿Por qué vamos a pensar de esta manera entonces? Si tenemos toda esta bendición de Dios, ¿por qué hay gente que nomás cree a veces? ¿Por qué hay gente que nomás
Porque hay gente que nomás no creen, ¿verdad? Porque hay gente que nada, no hay nada para Dios de ellos. Pero fíjense, es tan grande la gracia de Dios que aún a esas personas que no solamente no creen en Dios, pero lo odian, aún esa gente tiene sus vidas, tienen sus bienes, tienen sus familias, tienen todo aquello. Porque Dios no es un Dios de rencores, de malicia, de ser malo con aquellos, sino que es un Dios de amor. A todo individuo le da la oportunidad, a toda persona. Por eso en el principio de esta lección mencioné que no hace Dios acepción de personas. Toda persona puede ser salvo. Así es que la definición de Dios de la fe no es la que nosotros hagamos, sino que es la que Dios nos da para nosotros. No es lo que yo quiero. Nosotros no estamos aquí porque yo quiero estar aquí, sino porque Dios quiere que esté aquí. Y la definición de Dios, la definición de la fe es lo que Dios quiere que sea, lo que Él ha dicho acerca de eso. Y lo vemos en las Escrituras, lo vemos aquí, lo hemos estado viendo. Vamos a recordarnos de las palabras del centurión. Pero solo di la palabra y mi siervo se sanará. El centurión relacionó esto con la autoridad que él mismo tenía. Él dijo, yo tengo mucha gente a mi mando. Yo digo algo y se hace. Yo digo algo y se hace. Pero a la misma vez, comparando su autoridad con la de Dios, él ya lo conocía, a Jesucristo. Él conocía quién era el gran maestro, Jesucristo. Se comparó a él, pero a la misma vez dijo, yo no soy nadie para que entres a mi casa. Se hizo la comparación, pero inmediatamente se puso debajo de él. Se puso debajo de él y dijo, yo no soy digno de que entres a mi casa. Yo también tengo esta autoridad, yo soy hombre importante, grande, pero yo no merezco eso. Y por eso le pidió de esta manera, dijo, solo di la palabra y mi siervo se sanará. Él sabía el poder que él tenía. Entendiendo la autoridad, su fe fue grande porque aceptó la autoridad de Dios, de Jesús, la palabra de Jesús. Esta es una de las definiciones de Dios de gran fe. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Si reconocemos que Dios tiene el poder, que Jesucristo existe, que tiene el poder, ya casi llegamos. Con eso ya, como dicen, ya la hicimos casi. Reconociendo que Jesucristo es Dios, que Él es nuestro Salvador, reconociendo eso, la mitad de la batalla ya la ganamos. Lo único que falta, aparte de eso, es la fe. La fe, seguir fieles, el bautismo, todo esto. Ya para terminar, grande fe es ver
este libro que tenemos delante de nosotros, estas páginas que tanto leemos, que muchas historias tienen mucha evidencia. Grande fe es tener esto y creerlo, especialmente este Nuevo Testamento, de Mateo en adelante. Eso es lo que debemos de basar nuestra fe, este evangelio que está escrito. Una pregunta y luego un pasaje, y con esto los dejo. Si estuviera aquí Jesucristo con nosotros, ¿llamaría a mi fe o a la fe de alguno de nosotros aquí, la llamaría esa fe grande? Santiago 2, 18. Lo voy a leer y luego quedamos despedidos. Santiago 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Muy bien, gracias a todos por su atención.